Ok. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Inicia. Ya estamos ¿Qué tal? grabando. Buenas noches. Aquí en un programa más de Radiorancia, estamos en la entrevista con nuestro amigo Omar Delgado y una servidora Irma. Esta ocasión vamos a entrevistar a nuestro queridísimo amigo, hermano y un excelente facilitador, que es el señor Jaime Rey Albornoz. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Irma. ¿Cómo estás? Un placer de estar con ustedes esta noche. Sí, muchas gracias. Vamos a presentar a los miembros de Radiorancia. Sandra, ¿te presentas, por favor? Sandra, que si te presentas, por favor, está diciendo Irma. Ok. Bueno, chicos, chicas aquí presentes en Radio Urantia, con un gusto inmenso de tenerlo a Jaime aquí. Jaime, bienvenido. Gracias. Estaremos haciéndote unas preguntas que hemos sacado de nuestro diario vivir, hemos sacado desde el momento en que hemos estado leyendo Libro de Urantia. Muchas gracias y pues aquí estamos listos. Ok. Flor. Toma la palabra, Flor. Sí, Jaime, es un placer tenerte aquí, me da muchísimo gusto. Buenas tardes, amigos que nos están escuchando. Tenemos un invitado sensacional el día de hoy. Es un placer tener a este caballero que está dejando todo un legado a las nuevas generaciones, además de que es un maestro y de quien todos aprendemos. Y bueno, no es necesario decir mucho, ya lo sabremos poco a poco conforme él vaya. Gracias. Gracias, Irma. Gracias, Omar. Gracias, Flor. Eso se llama publicidad política pagada, pero bueno. Bueno, don Jaime, entonces pues es un placer nuevamente tratar contigo y como decía Flor, pues es un placer verdaderamente tenerte aquí. Sé que muchos en verdad aprenden por ti porque tus temas son extensos y fáciles de entender para muchos. Entonces, quiero agradecerte por tu aceptación, por estar aquí en el programa. Gracias, Omar. ¿Comenzamos? ¿Sí? Okay, ¿Podemos sí. comenzar? Oh. Cristian, ¿vas a decir algo, por favor? Preséntate. Sí. Es bueno tenerte aquí, hermano Jaime. Vamos a ver cómo va a estar la entrevista. Es un placer tenerte aquí. Vamos a ver a presentar las respuestas, preguntas y respuestas que vamos a tener ahorita. Y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista al señor Jaime Rey acerca de su experiencia personal en lo que es el libro de Urantia. Yo creo que él tiene bastantes cosas que decirnos y nosotros mucho más que aprender de él, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas, si te parece bien, ¿no? Ok, perfecto. Sí, perfecto. Podemos comenzar. Bueno. ¿Podemos comenzar, por favor, con las preguntas para Jaime? Bueno, la primera pregunta sería, don Jaime, ¿qué significa para usted el libro de Urantia? Bueno, a ver, esa es una pregunta interesante, porque el libro de Urantia es la última revelación que ha sido dada en la Tierra y difiere principalmente de todas las famosas llamadas escrituras en que no ha sido escrito por ningún ser humano. Y aquí tenemos la primera gran diferencia. El libro de Urantia es el único libro que existe sobre la Tierra en el cual no se ha escrito una letra por ningún ser humano. Recordemos que las escrituras, independientemente de la que ustedes quieran coger, Biblia, Libro de Mormón, el de nuestros amigos musulmanes, ¿cómo se llama? El Corán. Son compilaciones de escritos dadas a través de mucho tiempo.
El libro de Urantia es una información dada por seres celestiales y eso de por sí ya lo hace totalmente único en su género. Ajá. Gracias por su respuesta, don Jaime. Doña Irma, por favor, la siguiente pregunta. Sí. Un segundo, no me perdí. ¿Cómo inicia tu búsqueda? El libro de Urantia. Me imagino que en un momento te llegó el saber acerca de esto. ¿Y cómo inicia tu búsqueda espiritual? ¿Es con el libro? A ver, no, yo pienso que esto va mucho más atrás, ¿no? Yo nazco en una familia católica, ¿sí? Donde éramos católicos, digamos, no grandes practicantes, éramos mis padres. Sin embargo, yo siempre tuve una inclinación de tipo religioso muy grande. De hecho, estuve 3 años en el seminario católico y ahí aprendí que eso no era lo que yo quería. Después de eso seguí con mis inquietudes espirituales y di un salto totalmente diferente y pasé a una secta esotérica que se llamaba Instituto de la Fraternidad Cósmica y aprendí montones de cosas y fue una época de mi vida en que logré una paz y un sentimiento de amor por las personas impresionante. Después de estar en este movimiento, que de hecho ahora sí que no era una religión, ¿sí? Pasé a ser miembro de los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que llegué a ella porque un vendedor que yo tenía una organización de ventas y uno de los vendedores era mormón y me regaló un libro, me habló mucho del libro de Mormón, yo me acuerdo mucho que me encerré a leerlo durante una semana, no salí para ningún lado, hasta que le toqué la pasta de atrás. Y cuando terminé el libro, yo mismo me fui a la casa de la misión, que quedaba aquí en el norte de Bogotá, golpeé la puerta y les dije, vengo a que me bauticen. Yo no necesité que nadie me convenciera, yo solo lo leí, lo estudié y me convertí a la Iglesia de Jesucristo. Y ahí serví por 35 años en diferentes posiciones, todo tipo de posiciones de liderazgo. Estuve como obispo, estuve en la presidencia de la Estaca, estuve a cargo del templo, de la consagración del templo de Bogotá, de la Casa Abierta, y serví en todo tipo de posiciones mucho tiempo hasta que el libro de Urantia llega a mis manos, ¿sí? Que fue una cosa totalmente accidental. Yo venía dictando unas clases sobre cristianismo primitivo, ¿sí? Que me invitaban porque como tenía el tema de conocimiento de la secta esotérica y tenía el tema de conocimiento de las escrituras y traía una formación de casi 40 años de estudio, ¿sí? No de decir que profesaba, sino de estudio de verdad y de servicio. Entonces, pues tenía, digamos, una visión diferente cuando enseñaba acerca de lo que era el cristianismo primitivo. Y básicamente mis enseñanzas iban dirigidas a que no se dejaran convencer, con todo respeto hacia los pastores protestantes, especialmente a los cristianos, pero considero que desgraciadamente ese tipo de personajes se leen una escritura con poco conocimiento, se la aprenden y descrestan a todo el mundo porque como la gente promedio no conoce las escrituras, entonces ellos los convencen, como decimos nosotros aquí en colombiano, los traman muy fácilmente, ¿sí? Entonces, básicamente yo les enseñaba cómo estudiar las escrituras para que no se dejaran convencer tan fácilmente, para que aprendieran a extraer todo lo bueno independientemente de la fuente, pero neutro, o sea, no hacía proselitismo hacia ningún lado. Cuando el libro de Urantia llega a mis manos, me sorprendió muchísimo porque me llegó una parte de la información acerca de Melquisedec. Yo no sé si ustedes conocen, pero el sacerdocio mayor en los mormones se llama el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Yo era sumo sacerdote de la iglesia, entonces cuando leo la cantidad de información que hay sobre Melquisedec, me sorprendió que esa información no llegara, digamos, por el conducto regular que debería ser el profeta, por las autoridades generales de la iglesia, sino que llegara por un libro raro,
Entonces empiezo a buscar el libro, que era el libro de Urantia, y oh sorpresa, cuando logro conseguir ese libro, en ese momento bastante costoso, por cierto, y logro conseguirlo y miro el temario. Cuando yo miro el índice, quedé enamorado. Y me hice una promesa, ¿sí? Yo me acuerdo que me puse de rodillas y le dije al Señor, si tú me diste esto, yo hoy voy a prometer, o sea, no estoy diciendo nada, ni voy a dejar mis creencias ni nada, pero no voy a emitir un juicio hasta que no le toque la cola al libro, o sea, hasta que no haya leído las 2000 páginas en una forma juiciosa y metódica. Esa es la palabra, metódica, con orden. Y así fue, empecé a leerlo. Sin embargo, quiero contarles que dentro de las anécdotas fuertes para mí, es que yo comencé a leer el prólogo, esas 16 páginas del prólogo, y era como si estuviera leyendo chino. No entendía nada. Lo leí casi 6 veces y nada, pero así en cero, ¿sí? Entonces hubo un momento que me disgusté, me peleé con el Señor, ¿sí? Y yo le dije, me acuerdo mucho que le dije, ¿para qué me da esto si no me deja entenderlo? Sí, yo tengo toda la disposición. Mire, ustedes no se imaginan el sentimiento que tuve. Hagan de cuenta que si yo hubiera tenido un padre que me hubiera sentado en las piernas, sí, y me hubiera apapachado, me hubiera dado golpecitos y me hubiera dicho, tranquilo, que va a empezar a entender. A partir de ese momento, fue como si me hubieran prendido la luz. Ustedes no se imaginan lo que pasó. La siguiente vez que leí el prólogo, lo entendí impresionante. O sea, fue como, de hecho, me soplaron, ¿sí? Realmente mi mente en ese momento fue expandida, me permitieron comprender lo que contenía el prólogo. Entonces, se me convirtió en una obsesión el prólogo, porque sabía, y yo les digo mucho, ustedes tal vez me han oído en mis conferencias, y yo digo que el prólogo es donde mueren los valientes. El 90% de la gente que comienza a leer el libro Durantia lo desecha en el prólogo. Porque dicen, no, si esta es la introducción, ni para qué le meto muela a lo que viene adentro, ¿no? Entonces, pues empecé realmente muy preocupado en cómo trataba de facilitar a los estudiantes las herramientas que le permitieran comprender el prólogo. El libro está hecho de tal forma que si una persona lee el prólogo, que es conocimiento conceptual, porque recordemos que lo que está en el prólogo es una información que simplemente no existía en la Tierra, entonces nos habla de una terminología que no habíamos oído nunca, nos habla un montón de cosas raras y hay que tratar de discernir esa información que es conceptual, conceptos nuevos. Yo digo que son las tablas de multiplicar del libro. Una persona que le pase por encima al prólogo nunca entenderá el libro durante completo, nunca lo va a poder discernir, que no sabe de quién están hablando. Después de eso... Vamos, pero cuando tú iniciaste entonces, ya tenías una formación espiritual. Cuando tú iniciaste, sí, claro, claro. Cuando el libro llega a mí, yo tenía 45 años de doctrina encima. Claro. Valiente. Tú eras como esa gente, o si eras muy sincero. No, yo tenía un conocimiento que me permitía casualmente pues poder discernir, poder esculcar la información que había en el libro. Jaime, ¿a qué edad se te presentó a ti esa sed espiritual? Puede haber sido a los 10 años, 11 años. Yo me acuerdo, tú sabes que mi primera experiencia espiritual la tuve, me acuerdo mucho, en la capilla del Colegio San Bartolomé de la Merced, que es un colegio de jesuitas donde yo hice kinder, transición, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria. Ahí hice la primera comunión y me acuerdo que mi primera experiencia espiritual fuerte la tuve en la capilla, en la iglesia de San Bartolomé de la Merced, antesito de hacer la primera comunión. Mira qué interesante. Muy posiblemente fue sobre la época que mi ajustador estaba llegando. Exactamente, eso te iba a decir. Ahora, cuando tú te iniciaste bajo la religión católica, ¿verdad? Correcto. Y luego comenzaste a seguir investigando sobre otras religiones hasta saber y encontrar la verdad. Ahora bien, Okay. te voy a hacer una pregunta, lo que me pasó a mí. Cuando yo también comencé a buscar la verdad desde muy pequeña. Estuve con testigos de Jehová, con cristianos, con católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres siempre nos dijeron que quien nos creó a nosotros fue Dios.
del Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando me enteré que no fue ese Dios del Antiguo Testamento, sino fue Jesús, yo demoré en procesar esa información. Mi pregunta es, ¿en qué momento tú te enteraste de eso? ¿Hubo algún momento en que tú dijiste, oh, Jesús, nuestro Micael, es el que verdaderamente nos ha creado y no ese Dios que nos habla del Antiguo Testamento? Bueno, a ver, aquí sí hay una diferencia grande. Una de las primeras cosas que lo hacemos nosotros a nivel de prólogo es explicarle a las personas acerca de nuestra identidad eterna, ¿sí? Y nuestra identidad eterna está compuesta por 5 elementos, ¿sí? El primer elemento es la personalidad. La personalidad es lo que nos hace seres únicos, ¿sí? Por eso es que el cuentico de que Jesucristo era el único unigénito y primogénito es mentira, ¿sí? Esos son dogmas, porque todos somos unigénitos, o sea, no hay dos personas iguales, las personalidades de todos nosotros son únicas. Y ese es un don que viene del Padre Celestial, primera fuente y centro. Después de que el Padre nos da la personalidad que nos identifica como un ser único a través de la eternidad, ya desde el momento que nos la dan hasta que regresemos a su presencia y por siempre. Entonces, el Hijo de la Trinidad nos da el espíritu potencial. Es algo que nos cuesta mucho trabajo porque recuerda que nosotros somos seres materiales. Cuando resucitemos vamos a ser seres morontiales y solo después de que avancemos en los mundos de estancia vamos a ser seres espirituales. Entonces, ese es el segundo don, ese espíritu potencial que nos da el Hijo. Después, el espíritu infinito, tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Tercera fuente y centro, es el que nos da la mente. Y ojo, todas las cosas que tengan que ver con discernimiento, con inteligencia, con sabiduría, es parte del don que viene a través de nuestras mentes, que viene de la tercera persona de la Trinidad al espíritu materno del universo local, a nuestra mente. Entonces mira el canal. Estamos hablando, el Padre nos da personalidad, el Hijo nos da espíritu potencial, el espíritu infinito nos da la mente. Después de que tenemos los 3 elementos de nuestra identidad, entonces nuestra mente, nuestro Padre Celestial nos da otro don, que es nuestro ajustador de pensamiento, que es un pedacito de él textualmente que mora en nuestra mente. Y ese ajustador de pensamiento, recordemos que tiene 3 propósitos principales. Primero, permitirnos una comunicación directa con el Padre. Y aquí empieza una de las grandes, tal vez, diferencias doctrinales cuando tú empiezas a estudiar el libro Durantia, porque descubres que no necesitamos ni religiones, ni sacerdocios, ni doctrinas de ningún tipo, porque tenemos ni más ni menos que un pedacito del Padre que mora en nuestra mente y que nos permite una comunicación directa. Nuestra relación es nosotros y el Padre Celestial, primera fuente y centro. Tenemos un tubo directo a nuestro Padre, ¿sí? Que es nuestro el absoluto, el universal. Correcto, el Padre Universal, primera fuente y centro. Y tenemos un canal directo con nuestro Padre, que es nuestro ajustador de pensamiento. Después, nuestro ajustador de pensamiento y nuestra mente desarrollan en nosotros el alma morontial. Esa alma morontial no es otra cosa que una grabadora de valores, llamémoslo así. Es un ente morontial que ya va a trascender nuestra vida, donde se graban todas las impresiones de trascendencia eterna. Y todos esos 5 elementos van empaquetados en un mecanismo electroquímico que nosotros llamamos cuerpo físico. De tal forma que cuando nosotros morimos, ¿sí? Lo que se muere es el guante, ese mecanismo electroquímico, pero estos elementos siguen igualitos, esta identidad sigue igualita. Entonces, el tema de que quién nos fabricó, de que quién nos Exactamente. ya no es relevante porque tenemos un pedacito del Padre, un pedacito del Hijo, un pedacito del Espíritu Infinito, el ajustador de pensamiento, el alma morontial, y lo demás es que estos entes ya vienen por un canal, que es el canal de nuestros padres espirituales, que son Miguel de Nevadón y el espíritu materno del universo local. Pero ya es una cosa secundaria, porque entonces aquí empiezas a encontrar, que es lo importante que te iba a comentar. Cuando una persona estudia el libro en orden, recuerda que los primeros 5 documentos te hablan del Padre, después 2 documentos que te hablan del Hijo, 2 documentos que te hablan del Espíritu Infinito, estamos en 9. Un documento que te habla de la isla Paraíso y después te habla en 2 documentos más sobre cosmología. O sea, una vez te entregan el concepto del cosmos, del universo central, una vez te entregan el concepto de la deidad de la Trinidad, una vez nos explican por fin, sin dogmas,
quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Infinito, ¿sí? Y entendemos de qué se trata esto, ¿sí? Cuál es el propósito nuestro y hacia dónde vamos, cómo vamos, salimos del Padre, ¿sí? Como personalidades y regresaremos al Padre como seres perfeccionados. Entonces, ya deja de ser relevante porque sabemos que simplemente los hijos creadores son los que en un momento dado nos traen a la existencia mortal, ¿sí? Pero fíjate que no es, aquí no es el tema de que nos creen físicamente porque todo está creado ya. Tenemos elementos eternos que vienen del Padre, del Hijo, del Espíritu Infinito. ¿Ok? Simplemente, Podríamos, sí. podríamos decir que el libro de Urantia hay que estudiarlo día por día, página por página para poder llegar a él, porque es muy espeso. La Pero sabes, información pero es sabes espesa, que pero es es muy increíble. sencillo. A ver, es muy espeso si tú no lo estudias en orden. Es muy espeso si tú no tienes disciplina, ¿sí? Para entender, eso es más o menos como ponernos a estudiar álgebra sin sabernos las tablas, que es lo que le pasa a la gente cuando quiere comenzar por la ley del menor esfuerzo, por la parte 4, ¿sí? La gente quiere estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús porque creemos que nosotros conocemos, porque medio tenemos un conocimiento del Nuevo Testamento y de los dogmas, los cuenticos que nos echan de historia sagrada, ¿sí? Independientemente, todos los que somos de origen cristiano, conocimos historias de Moisés, historias de Abraham, historias del paso del Mar Rojo y todas esas historias. Y entonces eso nos da una falsa sensación de que es que sabemos mucho, ¿sí? Y entonces por eso queremos entrar por donde sabemos que es por la cola del libro. Y resulta que una persona que comience el libro así, nunca lo va a entender, ni siquiera va a entender la trascendencia que tiene la vida y las enseñanzas de Jesús. Porque realmente la vida y las enseñanzas de Jesús comienzan en la tercera parte. Comienza en el documento anterior cuando te habla de los autootorgamientos, cuando te explica cuáles son las reglas del juego para un hijo autootorgador, para un hijo creador. Perfecto, Entonces, fíjate que perfecto. el libro necesita ser estudiado en orden. Bueno, muy claro todo esto que nos vas diciendo, Jaime. Yo quisiera continuar adelante para que nuestros demás compañeros hagan sus respectivas preguntas, como ¿qué es lo que tú quieres saber de señor Jaime, por favor, de Jaime Rey? Flor. Doña Perdón, Flor, se te corta un poquito la voz. Bueno, ¿practicas tú entre tu familia las lecturas y pones en acción todo lo que aprendes del libro durante en tu vida diaria? ¿Tú, Jaime? Bueno, definitivamente hay una anécdota. Cuando yo conocí el libro de Mormón, ¿sí? Lo primero que hice fue llevarlo a mi familia y con mucha resistencia. Yo me acuerdo que mi esposa me echaba a los misioneros. Cuando llegaban los misioneros ya los sacaba, no los atendía, todo eso. Pero con el tiempo, ¿sí? Fue estudiándolo, se bautizó y fuimos bautizando a todos nuestros hijos hasta que incluso nos sellamos en el templo de Guatemala. En esa época no había templo en Colombia, ¿sí? Y el matrimonio mormón, o por las ordenanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a diferencia de las ordenanzas de otras iglesias cristianas, es por tiempo y eternidad. Eso no se puede realizar sino en un templo. O sea, desde el principio se nos vende el concepto de que las familias podemos ser eternas, podemos seguir unidas después de la muerte. Entonces, pues, lógicamente, todos mis hijos menos la mayor. La mayor, mi suegra la cogió y me la envenenó, le cogió rabia a la iglesia y nunca se bautizó. Sin embargo, todos mis hijos, los demás fueron bautizados, sellados en los templos. Ana María, mi hija, se selló en el templo de Orlando. Catalina, que vive en Utah ahorita, ella está sellada pues en el templo allá en Salt Lake City. Ellos son mormones activos. De hecho, mi hijo menor fue misionero, mi nieto mayor fue misionero. Hemos sido unos practicantes muy grandes. Pero ya en lo que queda, porque es que la vida mía ya no es una vida típica, llamémoslo. Yo ya soy un viejito de 64 años, ¿sí? Con 46 años de matrimonio, 4 hijos, 8 nietos y otro en camino, y Mini, que ya es el miembro más importante de la familia, que es la perrita que tenemos. Ya estamos solos, ya mi señora, ya nuestros hijos se fueron.
Entonces somos Claudia, yo y Mini. Entonces, por supuesto, claro que estudiamos el libro juntos con Claudia en los primeros cursos presenciales. Entre otras cosas, cuando el libro Durantia llega a mi vida, mi mujer me dice, no, ahora sí usted se acabó de enloquecer. Otra vez va a cambiar, ahora sí, otra cosa, como diciendo, no. Y sin embargo, yo fui muy respetuoso, pero poco a poco empezó a estudiarlo conmigo. Y en el primer ciclo lo estudió 2 veces completo, fueron casi 4 años estudiándolo. Y ha participado en grupos de estudio y me apoya en todas las actividades de la iglesia, asiste conmigo a los congresos, sabe que yo tengo mi tiempo de estudio durante, que es sagrado, pues sí, yo soy muy madrugador, normalmente a las 4 de la mañana ya estoy sentado aquí frente a este aparato estudiando o haciendo trabajos. Los domingos, que todo el mundo aprovecha para descansar, yo a las 4 de la mañana estoy preparando clases, normalmente me dan las 4 a 10, 11 de la mañana, dedicado por completo a Urantia. Entonces manejo un sistema de vida muy atípico, pero sí, vivimos lo que aprendemos, tratamos de vivir y de ser mejores personas todos los días un poquito. Jaime, háblanos tantito tú acabas de mencionar que te despiertas a las 4 de la mañana. Tú tienes una rutina, ¿verdad? Que tiene que ver con tu conexión con el Padre. ¿Qué haces a las 4 de la mañana? Platícame. Primero ir al baño. Bueno, sí, obvio. No, después de eso me vengo y hago 1 hora de meditación, ¿sí? Donde tengo muy claro mi proceso de adoración y mi oración, ¿sí? Es algo que es bien difícil cuando uno está comenzando, pero aprende uno que cuando uno va desarrollando esa manera de darle gracias al Padre, hay un momento en que tengo que quedarme callado para escucharlo, porque nosotros somos muy dados a preguntar. Yo te hago una pregunta y me paro y me voy y no espero la respuesta. Eso hacemos nosotros con el Padre Celestial cuando entramos a un proceso de adoración y no escuchamos, no mantenemos el silencio. Por necesita uno, esa hora para mí es perfecta porque no hay nadie sobando, no hay ruidos en la calle. No, pues por ahí hay algún borracho que pasa a esa hora, pero digamos que normalmente no hay ruido. Estás tú completamente solo, en recogimiento, puedo ver las estrellas, o sea, es un tiempo mío de intimidad, de comunión con Dios. Después oro, hablo con Miguel, le pido, le peleo todo lo que quiera, porque ahí ya es distinto. Ahí estoy hablando con mi papá, lo que decía Sandra. Le pido que me ayude a cubrir el sobregiro, que me ayude a resolver los problemas, que me ayude a pagar las deudas, porque ahí estamos en otro cuento, ¿no? Al Padre se le dan gracias. Eso se lo dices a Miguel. A Jesús, claro. a Jesús. Miguel. A Miguel. Jesús fue en su autootorgamiento. Ya Jesús no existe. Okay. Y el de Nevadón, que es mi papá. ¿Sí? Recuerda que si nosotros hablamos de genealogía, Miguel y el espíritu materno son nuestro papá y nuestra mamá, y la primera fuente y centro, o sea, el Padre es nuestro abuelito celestial, llamémoslo así. Esa es la jerarquía que tenemos. Entonces, al Padre se le dan gracias, y a Miguel, si es nuestro papá, y le pedimos, ¿sí? Pero es un tiempo de intimidad, de cercanía, donde yo no puedo sentarme en el computador si antes no he podido meditar, no he podido dar gracias, no he podido, ¿sí? Aparte, aunque tengo aquí un salón grande detrás en el estudio y tengo una sala y chimenea y todo, me siento en el piso. Busco tener la espalda recta, ¿sí? Busco primero hacer unos ejercicios de respiración para calmar mi mente, para bajar las revoluciones. Y ahí me vuelco en oración. Cuando ya siento que dije lo que tenía que decir, listo, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, empiezo a leer, ya empiezo mi rutina normal de trabajo. Pero básicamente esa es la rutina. ¿Haces un tiempo de meditación de unos 20 minutos, media hora? A veces es más, a veces es 1 hora, a veces ni siquiera alcanzo a estudiar. Me quedo meditando y me puedo pasar 2 horas meditando. De hecho, me pasa a veces cosas que son sorpresivas. Y es que empiezo a adorar y a veces no me queda tiempo de orar. Se me fueron las 2 horas, 3 horas adorando. En tu meditación, ¿tú tienes visualizaciones? ¿Visualizas la fuente eterna? ¿Visualizas? No. Mira, nosotros tenemos que entender que Dios, ¿sí? Dios Padre, ¿sí? Primera fuente y centro, es una persona. Y tenemos que hablar, tenemos que imaginárnoslo como persona, ¿sí? Y tenemos que hablar con él. O sea, si yo no,
a ver cómo te digo. Tú me imagino que conociste a tu papá, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres imaginarte o vas a hablar con tu papá, tú tienes la imagen de tu papá y te sientas y hablas con él y preguntas y escuchas y todo. Bueno, es exactamente, perdón, exactamente el mismo proceso de comunicación. Si yo no tengo identificado, uno de los grandes problemas de la gente es que no ha logrado identificar al padre. Entonces empieza el famoso panteísmo. Correcto. Adoran una cosa que no saben qué es, que está en todas partes, pero que no es nada. Y ahí no hay nada. Eso de hablar con una pared es Correcto. la misma cosa. ¿Ok? Correcto, correcto. Tú lo visualizas Claro. como algo luminoso, como un ser luminoso. Tú le tienes una... Como estoy hablando contigo, recordemos algo. ¡Oh! Rec- Maravilloso. recordemos algo. Si yo no tengo una visión, a ver, mi padre no tiene un cuerpo material, pero yo en el Correcto. espíritu, a través de mi ajustador de pensamiento es el padre en mí. Lo tengo aquí adentro, pero es perfectamente identificable para mí, es como estoy hablando contigo. Lo veo, le hablo, o sea, en ese momento es como si hubiera una comunicación de espíritu a espíritu. ¿Sí? Entonces es una cosa que es real, que es tangible para mí. No, independientemente que si me lo imagino como un sol, como una luz, como una... No, es una persona. ¿Sí? ¿A partir de cuándo comenzaste a usar esa imagen del Padre cuando comienzas a orar? ¿De antes o a raíz de conocer el libro de Urantia? No, yo creo que eso sí lo clarifiqué mucho desde que estaba en los mormones, porque en los mormones se enseña que el Padre tiene un cuerpo. Entonces, así sea un cuerpo diferente, ¿sí? Cuerpo espiritual, pues tú te imaginas que es un cuerpo, ¿sí? O sea, haz de cuenta la similitud que tú podrías tener como ver un espíritu, que es una persona etérea ahí, ¿sí? Pero que es persona, ¿sí? Un cuerpo Ok, espiritual. Jaime. Muchísimas gracias. Y Le claro, damos paso a Cristian Urantia se ahora. mencionó mucho más. Bien, Cristian. hermano. Sí, sí. Bien, hermano Jaime. Dime. ¿Alguna vez tú, este, cómo te digo? ¿Alguna vez no has querido decir algo de la revelación a las personas? O sea, algo que tú no has querido decir abiertamente. No, yo pienso que el libro Durantia es de tal sencillez, de tal claridad que no hay nada que no ocultemos, que tiene partes que son espesas, que como decía Sandrita, ¿sí? O sea, son difíciles, pero básicamente son difíciles porque no se toma en orden. Si tú coges el prólogo, por ejemplo, en los cursos que hacemos con Flor, cuando iniciamos, dedicamos tiempo al prólogo, preparamos unos materiales que ayudan a clarificar los conceptos, logramos que la gente se le quite todos esos misterios. Y simplemente sabemos que hay temas que no eran conocidos, pero que ya están las definiciones, que tengo que estudiar de qué se trata, y es un tema que ya es totalmente claro. O sea, si alguna cosa linda tiene Urantia, es que no tiene nada misterioso, nada secreto, nada raro, no se necesita ser ningún genio, no se necesita volar bajito para poder leer el libro de Urantia. Nada, es un libro para personas normales que simplemente tengan la actitud de estudio y de oración adecuada para pedir guía y discernimiento. Es muy cierto. El libro es muy espeso en ciertas partes. Y debido a eso, yo quisiera preguntarte esto. ¿Has tenido tu persecución o maltrato a causa del libro? Precisamente por la sencillez y porque... Yo pienso que persecución y maltrato no lo diría así, Irma. Yo creo, sí ha habido de pronto gente a la que le he caído gorda, si lo podemos llamar así. De hecho, tengo una anécdota en uno de los congresos en Bogotá. Yo hice una presentación y poco más o menos cuando me hablaban de la Biblia, y créanme que tengo conocimiento, me la he estudiado para el derecho al revés, antiguo y nuevo muchas veces. Y le dije un día, yo les contesté a una pregunta que me hicieron, les dije, mire, yo no le dedico un segundo más de estudio a la Biblia, salvo como texto de consulta
y como un documento histórico, ¿sí? Razón, cada dispensación corrige y complementa las anteriores. Entonces, cuéntenme una cosa, ¿cómo qué hago yo estudiando el Génesis o estudiando el libro Levítico para aprenderme 613 mandamientos de los judíos que a mí me importan un rábano porque Jesucristo resumió todo en dos? Amados los unos a los otros como yo os he amado y sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Punto. Todo lo demás no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros estudiando en una cartilla vieja cuando tenemos un libro nuevo? Entonces, yo dije eso en un congreso y casi me sacan los ojos. El tipo se sintió ofendidísimo que yo, como decía eso de la Biblia, que no es que le dije, no, miren, no lo estoy, créame que no lo digo por atacarla ni mucho menos. Es que considero que la información que está contenida ya, mire, ustedes no pueden ni siquiera compararle el mismo día cuando la Biblia entre Antiguo y Nuevo les habla de 6.000 años de historia y el libro de Urantia, solo en la tercera parte, les habla de 1.000.000 de años de historia. Entonces, ¿cómo que estamos comparando? Si solo la tercera parte compara usted 6.000 contra 1.000.000, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, sí, yo lo estudio. De hecho, Flor es testigo, y ustedes tal vez son testigos los que han visto mis clases. Yo trabajo con la Biblia, trabajo con el Antiguo Testamento, trabajo con el Nuevo Testamento, trabajo con el Libro de Mormón, trabajo con diccionarios bíblicos, trabajo con mapas, trabajo con todas las ayudas, pero en su justa perspectiva, porque no hay ningún documento más completo que el libro de Urantia. Entonces, todo estoy centrado en el libro de Urantia. Lo demás, todos son complementos o recuerdos o puntos de referencia, ¿sí? Para ir a algún tema puntual. Así es, y ayuda, me imagino, a tratar a las diferentes pensamientos y corrientes que otros hermanos tienen, porque hablamos de que todos aquí somos hermanos. Como el hermano Omar, sé que ahorita él ya se le cuecen las habas por hacerte preguntas, para conocer algo en específico de lo que tú puedas darnos, como todo lo interesante que nos estás dando hasta ahorita. Omar. Sí, sí, te estoy escuchando. Sí. Bueno, mi siguiente pregunta es la siguiente. Como veo que se está extendiendo y está muy interesante el tema, pues me gusta mucho. Va la siguiente pregunta. Has respondido varias preguntas que hemos tenido y tú en tus respuestas has ido respondiendo unas con otras. Entonces, pues es muy bueno, pero algo que me llama a mí la atención, hablaste cuando te llegó el libro de Urantia. Exactamente, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo fueron las circunstancias? Por eso te estaba contando que dando unas clases de cristianismo primitivo, ¿sí? Empiezo a estudiarlo y de ahí para acá, eso fue hace 11 años. Yo terminé la primera vez de estudiar el libro de Urantia a principios del 2008. De ahí para acá lo he estudiado completo 16 veces. 16. 16 veces. Y lo he enseñado. Yo tuve, cuando comenzamos a enseñar, tuve 2 grupos presenciales, ¿sí? Con que cada grupo de más de 2 años estudiándolo completo, ¿sí? Y llegué a una conclusión, y eso que yo en la oficina pues tengo todas las facilidades de aulas y de todas las comodidades para hacerlo, pero era muy dispendioso. La gente realmente sufre para salir cansada del trabajo, llegar corriendo a la oficina, o digamos al aula donde se dicta, cuando está lloviendo, cuando no hay transporte, cuando llegan y encuentran los parqueaderos ocupados y no hay donde parquear los carros, ¿sí? O sea, es bien complicado. Entonces, después de que en 2 grupos, oígame esto, de casi 5 años de estudio, apenas logramos graduar 20 personas, fue cuando decidimos que esa no era la fórmula. Dijimos, tenemos que aprovechar la tecnología y empezamos a hacer cursos virtuales. Aparte, con las charlas mías, pues cada día me buscaba más gente que quería participar en cursos míos. Y entonces ya se me volvió un problema de cupos, de gente que estaba en otras ciudades, de gente que estaba en otros países, que me escribía con que mantengo correspondencia. Entonces empezamos a trabajar en plataformas virtuales. Ensayamos Skype, ensayamos Hangout, ensayamos otras hasta que llegamos a Zoom y vimos que Zoom era una plataforma muy amigable, era una plataforma económica, muy versátil, porque permite hasta 50 personas interactivas, pero podemos meter hasta 5.000 en escucha, ¿sí?
Entonces, era muy práctica y aparte se comparten y se manejan los documentos muy fácil, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar con eso y de ahí para acá, si yo les contara a ustedes lo que ha pasado con mis charlas, es impresionante. Y ahí sí creo que vale la pena porque eso es lo relevante. En 11 años que llevo yo con el libro de Urantia, si ustedes me preguntan cuántas charlas he dado, yo me ponía a sacar cuentas. Yo realmente charlas, yo no he dado sino, y se las puedo dar con nombres propios, y son 14, 15 y 7, 21, 25. 25 charlas preparadas como tal. Y durante esas 25 charlas aprendí muchas cosas. Iba a sitios donde no había buena luz, no había buen sonido, quedaban con errores, quedaban con mil cosas técnicas. Entonces dije, hombre, es demasiado esfuerzo para que esto no quede un documento grabado. Entonces empecé a contratar firmas profesionales de grabación, tanto así que en mis últimas charlas yo siempre llego con mis camarógrafos, luces, todo, y se preparan con todas las de la ley. Incluso la última charla que hice grande, la de la verdadera historia de Urantia, fue en un salón alquilado con cámaras. Alquilé un salón para 800 personas porque necesitaba, y éramos 3 personas que estábamos asistiendo, ¿no? Una que manejaba satélite, una que manejaba videobeam y el camarógrafo detrás con luces para poder coger todos los ángulos de la charla en el momento de la filmación. Y fue una experiencia muy interesante. Con Flor se mandaron a hacer 7 pretzis. Pretzi es una presentación como el PowerPoint, un poquito más sofisticada, además quería algo distinto. Esos pretzis los corregimos más de 6 meses, en que lo revisábamos, no, esa palabra no me gusta, ese muñeco no me gusta, Flor, cambie el texto, que eso no va ahí, que esto está mal. Mire, errores de ortografía los corregimos 50 veces y se nos pasaban. Las cosas increíbles. Y los miraba ella, y los miraba yo, y los miraba la persona que los hacía. Cuando finalmente, o sea, fue un año de preparación para esa charla, ¿sí? Cuando finalmente se montó la charla, pues les puedo dar el resultado. Miren ustedes, a ver, voy a hacer un recuento básicamente. Las escrituras frente al libro Durantia, ¿sí? 2011, ha sido vista por 54.038 personas. Que fue la primera charla que hice, y eso que esa charla fue filmada con una camarita de retratar, vieja, sin luz, y esa charla fue impresionante porque habíamos preparado un video que nunca llegó, bueno, pasaron todas las cosas, y aún así la Asociación Urantia Bogotá consideró que era un documento valioso, la montaron en la página de la asociación, y al día de hoy ha sido vista por 54.038 personas. Después estuve en el Congreso Mundial de Medellín, ¿sí? Hice un extracto de la misma charla porque ellos pretendían que yo hiciera una charla que fue preparada para 2 horas en media hora y eso es imposible. Esa charlita ha sido vista por 742 personas. Después, a raíz del tema del prólogo, entonces hicimos una que era introducción al prólogo y al libro Durantia. Propósito de esa charla es que la gente sepa en qué se va a meter. Entonces usted ve la charla de introducción al prólogo y al libro Durantia y sabe si le llama la atención o no y no le tira corriente. Si le llama la atención, se mete de cabeza. Es una charla motivadora que ayuda a aclarar conceptos y esa charla se hizo en el 2012 y ha sido vista por 31.560 personas a la fecha, ¿sí? Después de esa hice La familia, el modelo perfecto en el proceso de ascensión al paraíso como un reconocimiento a los mormones. Y esa charla ha sido vista por 2.990 personas. Después hice Lo que debemos aprender, es una charla cortita en el 2013, ha sido vista por 1.021 personas. Después hice Metodología y tecnología aplicada al estudio de las enseñanzas del libro Durantia. Cuando empiezo a decir un momentico, venga, usemos herramientas, usemos Google Earth, que es el satélite. Nosotros podemos traer los mapas, hacer nuestros mapas. Ustedes leen el libro Durantia, por ejemplo, cuando leen la parte 3, ¿sí? de la historia de Durantia, y ustedes muchas veces están leyendo como loros y no saben lo que están leyendo, no saben los sitios a que se refieren, dónde quedan. Entonces empecé, no, vengan para acá, vamos a montar todos Google Earth, parte de las herramientas de nuestra clase, y hágame el favor, se me va a este sitio, se me va al Medio Oriente, búsqueme dónde quedaba el paraíso, el primer Edén, el segundo Edén, dónde quedaban los noditas, dónde estaban de esto, dónde fue el famoso diluvio universal que fue paja, pero bueno, dónde se dio. Y empiezo a ubicarlos. Entonces preparo una charla que se llama Metodología, porque uno de los grandes pecados que cometemos
los instructores del libro Durantia es pensar que el libro Durantia es algo que se puede enseñar a la guachapanda, como decimos acá, o sea, de cualquier manera. El libro Durantia requiere una seriedad, una metodología y una claridad en la forma de enseñarlo, que hay que hacer un esfuerzo importante. No es sentarse, mire, yo me he encontrado con sorpresas como que hay mucha gente enseñando el libro Durantia que ni siquiera ha leído el libro completo. Entonces ya se podrán imaginar la cantidad de barbaridades que uno oye por ahí por desconocimiento. Entonces cuando yo me pongo a enseñar lo que no sé, se presta para que se digan muchas bobadas. Entonces esa charla ha sido vista por 8.071 personas. Después dicté la verdadera historia de Durantia, que es la que le digo que trabajamos con Flor como un año. Óigame esto, 178.284 personas han visto esa charla. Solo esa charla. Después dicté la geografía como apoyo en el estudio de la historia, 759 personas la han visto. ¿Por qué nos convertimos en un grupo de estudio virtual? Ha sido vista por 1.123 personas. Después hice en el Congreso Latinoamericano Jesús el Hombre, donde me concentro solo en la visión humana de Jesús. Esa charla ha sido vista por 6.755 personas. Después hice en una charla que me invitó Jenny de la plataforma de Brasil, Los Mundos Morontiales y la Mota Morontial, ha sido vista por 2.537 personas. Después, ahorita la que hice en el Congreso de Cali el año pasado, que se llamó Religiosidad versus Espiritualidad. Esa se hizo el 17 de noviembre del 2017, hace 10 meses, ha sido vista por 593 personas. Y la última que hice hace poquito, final de año, que fue cómo ser un instructor de las enseñanzas del libro Durantia, sobre metodología. Esa charla ha sido vista por 187 personas. Pero les resumo, mis charlas, 14 charlas, han sido vistas por 288.660 personas. Eso sin contar las clases. Resulta que los grupos virtuales, se han hecho 2 grupos virtuales. Y miren ustedes qué interesante. Se inscribieron casi 90 personas, perdón un segundito, Irma, a pesar de que nosotros sabíamos que el cupo de la plataforma era 50, ¿sí? Inscribimos como 90 y pico, porque sabemos que la gente inscribe y después no asiste. En promedio asistieron 25 personas presenciales. Ese fue el promedio a través de las 113 clases que hubo, ¿sí? Eran sesiones de 2 documentos, sesiones entre 2 y 3 horas. La gente comprometida de verdad, duramos casi 2 años y medio, y en promedio, virtualmente, esas charlas mismas fueron vistas por 225 personas en promedio. Quiere decir que de las grabaciones, de las 113 sesiones, han sido vistas por 25.000 personas. Entonces, una clasecita grabada, registrada, hecha con seriedad, la gente la sigue viendo y viendo y viendo, y cuando tiene duda, va al documento y busca, porque quedó grabada para que mucho tiempo se siga consultando. Entonces, conclusión, ¿sí? No es cuántas charlas he dado, porque si yo sumo eso, como les digo, han sido 25 charlas, pero han sido mis trabajos vistos por 313.660 personas. Esa es la diferencia de haber buscado la excelencia y el método adecuado para llegar a la gente, ¿sí? Para Fantástico. que ustedes... Sí, Irma. Es algo maravilloso todo esto. Y sí, soy una de esas 200 y tantas mil que he visto sus pláticas, sus charlas. Son buenas. He leído los comentarios, hay gente muy negra, ¿cómo les digo? Los desalmados. Bueno, pero quisiera, tenemos un hermano aquí que es universitario y está por irse a su clase, y yo quiero que él haga su última pregunta y ya se pueda retirar a su escuela o a su tarea, y continuamos nosotros, la gente grande. Sí, por favor. Adelante, Cristian. ¿Por qué va a echar a Cristian? Cristian, quiero decirte antes de que continúes que soy un admirador tuyo. Yo sigo fielmente tus trabajos, aunque no te des cuenta. Siempre estoy viendo lo que estás haciendo. Me sorprende a qué hora sacas tiempo para tanta cosa. He visto todo el ciclo en que se ha transformado y cómo ha mutado tu página. Sigo tus trabajos, aunque no parezca, pero siempre estoy pendiente de las cosas que publicas. O sea, te admiro y sé que eres una persona dedicada. Muchas gracias, hermano. La pregunta es, ¿cuál es el secreto para dominar
las tendencias negativas. Mira, nuestras tendencias negativas son una condición mortal. Hay una canción que se llama Desiderata, no sé si tú que eres tan joven la conoces, ¿sí? Es una poesía que es puesta, es musicalizada. Y de las cosas que dice, una de las estrofas es, sé benigno contigo mismo. Mientras nosotros no reconozcamos que nuestra condición mortal vamos a seguir cometiendo errores, vamos a ser muy duros con nosotros mismos. Lo importante es tratar de ser mejor persona cada día. Pero, hermano, tenemos limitaciones. Hay veces, como decimos aquí, nos sacan la piedra, nos ponen de mal genio. Hay veces en que tú tienes malos sentimientos. Hay veces que yo quisiera coger a los políticos. ¿Tú te acuerdas lo que hicieron aquí una vez la guerrilla que quemó el Congreso? Que quemó el Palacio de Justicia. Yo digo, debían volver a meterlo todo y volver a prenderlos, porque es que cuando uno ve la cantidad de porquerías que hacen, la corrupción de todo, realmente, pues uno a veces tiene malos sentimientos. Entonces, pero yo creo que lo importante es que conscientemente sepas que quieres ser mejor persona, que estás buscando la perfección y que estás dispuesto a cumplir lo que nos enseñó Jesús y el mandamiento que nos pide el Padre, es que seamos perfectos como Él es perfecto. O sea, eso ya quiere decir que el simple hecho de que nos den ese mandamiento es porque tenemos la condición de poder hacerlo y de mejorar todos los días un poquito. Entonces, no te preocupes tanto por si en un momento dado se te sale la mortalidad, ¿sí? Sino preocúpate por ser un poquito mejor todos los días. Muchas gracias, hermano. Me despido y bendiciones a todos. Ok, Cristian, ha sido un placer. Bendiciones, Cristian. Que te vaya bien. Descansen todos. Continuamos entonces. Hermana Sandra, te veo inquieta. Sé que tienes muchas preguntas. Arregla tu micrófono porque está cerrado. Sí, estamos contentos. Mira, tan emocionada que está de que estás aquí con nosotros que no abre el micrófono. Es verdad, es verdad. Continuando con la pregunta de Cristian, ¿a qué se debe esa dualidad que tenemos los seres humanos? ¿Por qué tenemos el mal y el bien? Se supone que tenemos a esa chispa divina. ¿Por qué trasciende el mal y por qué trasciende el bien? ¿Por qué a veces estamos en un momento arriba, llenos de vigor, llenos de amor y en otros momentos caemos? ¿A qué se debe esa dualidad? Eso por la condición mortal que tenemos. Precisamente nosotros tenemos que reconocer que en este estado mortal estamos influidos por pasiones, estamos influidos por malos sentimientos, estamos influidos por demasiadas influencias externas. Recuerda que todos tenemos distintos orígenes. Hay familias, hay personas que nacieron en familias, hay personas que no tuvieron familias, hay personas que no conocieron papá, es más, que no tuvieron papá, porque tú puedes que no conocieras a tu papá porque se murió cuando estabas chiquita, pero no es lo mismo a haber sido una niña silvestre, ¿sí? Que no tuviera nadie que te protegiera, que hubiera sido violentada, que hubiera sido maltratada, que hubiera pasado necesidades. Entonces, nosotros somos muy duros para juzgar a la gente y se nos olvida que no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Todo el mundo actúa como consecuencia de un medio ambiente o de unas condiciones psicosociales hostiles o favorables. Entonces, todos tenemos experiencias distintas. Lo único cierto es que todos vamos a recibir el mismo conocimiento y las mismas oportunidades, sea en esta vida o en los mundos venideros. Entonces, no se preocupen tanto por eso. Claro, nosotros siempre tenemos la influencia de nuestro ajustador que nos ayuda, nos invita, nos prepara para hacer lo bueno, pero tendemos nuestra condición mortal con todo el diario problema de subsistencia, de lucha, de todo, de las necesidades por el pan de cada día, que a veces nos juegan malas pasadas y nos hacen tener bajas pasiones, llamémoslo así, ¿sí? Y cuando digo bajas pasiones no me refiero al sexo, me refiero al sentimiento malo hacia otras personas, a la tendencia a juzgar. Nosotros somos muy dados a juzgar a los demás y no se les olvide que nosotros no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Está bien, muy bien entendido. ¿Ok? Gracias, Jaime. Podemos pasar, Irmita. Muy cierto, somos dados a juzgar,
pero aquí venimos a preguntar, no a juzgar a nadie. Y quiero pasarle la palabra a la bella Flor Robles, que está aquí con nosotros. Creo que también tiene muchas ganas de saber algo más. Gracias. Jaime, siempre te he dado preguntas que seguramente les gustaría saber tu experiencia, si es que la hay. ¿Has tenido algún tipo de contacto o visto algún tipo de ser superhumano? ¿Algo que consideres? Mira, no, y esa es una, yo a veces veo a la gente muy confundida con el tema ovni, con el tema extrasensorial, con el tema... Urantia es un libro que tiene una característica, y es que acaba con el coco. Ustedes se acuerdan quién es el coco, ¿no? El que asusta a los niños, ¿no? Entonces se acaba Sí. con los fantasmas, con el espíritu, con el infierno, con el diablo, con todas esas bobadas que no son más que parte de las taras que nos quedaron de la religión del miedo, de las religiones del miedo, que todas de una u otra forma nos asustaban porque partían de un Dios vengativo y castigador, que era el Dios de la libretica que estaba diciendo, Sandra, espere lo que usted hizo, aquí le pongo una crucecita, que se muere y verá, oye, para el infierno. Y entonces, no, si no es para el infierno, entonces para el purgatorio, pero yo se las cobro. Entonces, pasar de ese concepto al concepto de un padre amoroso, de un Dios realmente amoroso, un ese ser vengativo y castigador, ya hace que sea distinto. Ahora, el libro Durantia nos enseña que hay 8 billones de planetas habitados. Entonces, por supuesto que claro que hay extraterrestres. Cuando se nos habla de la historia de Durantia, se nos enseña que los 100 de Caligafia eran 100 extraterrestres y que el príncipe planetario es un extraterrestre, ¿sí? Y empezamos a ver la historia de nuestro planeta y descubrimos cómo los sumerios son de origen extraterrestre, ¿sí? Pues hombre, como decimos, matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. Entonces eso no tiene ningún sentido. Que vienen aquí, que nos quieren ocultado, cojan ustedes y entren a internet y busquen Proyecto Camelot para que se queden con la boca abierta de las cosas que han filtrado militares americanos y mucha gente que ha participado en experimentos extraterrestres, pero que no tienen nada que ver con el libro Durantia. Entonces no mezclemos gimnasia con magnesia. Nosotros no necesitamos ni que se nos aparezcan ángeles, ni que vengan los marcianos a llevarnos, ni que nos recojan en platillo volador, ni que estemos asustados si tiran la bomba atómica o si viene la falla de San Andrés y vienen los terremotos y se acaba la Tierra o sale el volcán de Yellowstone. Todo eso puede pasar, pero lo único importante es que nosotros sepamos que nos muramos ahorita, dentro de 10 minutos, en el terremoto de un infarto porque nos cayó la casa encima, es absolutamente intrascendental porque nosotros somos seres eternos. Se muere el forro, acuérdense, el guante, pero los elementos eternos continúan. Nosotros trascendemos la muerte. Nosotros cuando morimos quedamos como si estuviéramos dormidos. Y cuando resucitemos vamos a resucitar con un cuerpo morontial, como resucitó Jesús. ¿Sí? Entonces, no nos preocupemos por eso. Nosotros no necesitamos ver ovnis ni marcianos para entender el libro Durantia. Nosotros necesitamos orar y estudiar juiciosamente, estudiar en orden. Es todo lo que necesitamos. Gracias. Bueno, hemos completado la primera hora de nuestra entrevista. ¿Qué les parece? ¿Están todos bien, tranquilos? Omar, ¿te toca? Sí, ¿Podemos escuchar tu voz? sí, estaba entretenido escuchándolo y veo que don Jaime es muy claro en lo que dice y es muy directo. Entonces, pues es enriquecedor escucharlo. Entonces, pues quedo simplemente ahí pendiente y aportarme a sí mismo de sus palabras. Y bueno, pues, ¿qué pregunta le podría decir? Porque es que tú vas respondiendo las preguntas unas con otras. Entonces, pues, ha sido provechoso. Entonces, yo preguntaría, digámosle esta, ¿qué nos aconsejas para iniciar un grupo de estudio? Bueno, esa es una tarea bien importante, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita arranca el miércoles el grupo nuestro nuevo de Toronto, Urantia Toronto, que está a cargo de los facilitadores son José Illescas, un médico ginecólogo peruano, y su esposa Ketty Álvarez, Esther Álvarez. Van a originar desde Toronto
y arranca este miércoles virtualmente. Ya como les digo, son cerca de 50 personas inscritas que inician con ellos. ¿Qué se hizo con ellos? Creo que es los facilitadores mejor preparados que hemos tenido desde que yo conocí el libro Durantia. Ellos estudiaron conmigo el libro 2 veces completas. Dimos la vuelta 2 veces. Se prepararon con todas las herramientas, con todos los materiales complementarios que hemos desarrollado, ¿sí? Materiales míos, materiales de Flor, materiales de Paulita, materiales de ellos mismos, o sea, hemos compilado un montón de información. Ellos aprendieron a manejar el Google Earth, aprendieron a manejar el diccionario bíblico, aprendieron cómo manejar las otras escrituras en los diferentes momentos de enseñanza y sobre todo recibieron un curso de capacitación en metodología de la enseñanza. Pero fuera de eso, ellos saben que un curso nunca se debe dictar solo una persona, por muchas razones. Y primero son logísticas. Primero, es un compromiso mínimo, mínimo, mínimo a 2 años larguitos, ¿sí? Hablar de que nosotros estemos dispuestos a no pelarnos en una sola sesión. Recuerden que nosotros tenemos derecho a enfermarnos, tenemos derecho a ir de vacaciones, tenemos derecho a que se nos vaya la luz, el internet falla, a veces la gente te pregunta bobadas. Esta plataforma, por ejemplo, tiene un tema, que es el tema de los chats. La gente es feliz escribiendo pendejadas en los chats. Entonces yo, si algo les digo, mire, cuando ustedes lleguen tarde, o que me hagan así, sé que me está saludando ya. No necesita saludarme ni escribirme nada, ni hermanito lindo, cómo llegó, cómo no, nada. No me cuente nada. Yo ya llegué, listo. Atienda y concéntrese en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque uno como facilitador, en un segundo que se descuide, que se distraiga y le hagan una pregunta, queda como un idiota. ¿Sí? Es verdad. Este es el instructor y le pregunto y no sabe ni qué estamos leyendo. Entonces uno no puede despegarse un segundo. Entonces, por ejemplo, Flor me hacía a mí la segunda, entonces ella se encargaba de lo que estaba preguntando la gente, o por chat, o por el WhatsApp. Entonces yo estaba concentrado en el libro. Ahora yo trabajo con 2 computadores. Trabajo con un computador donde tengo mis notas, mis subrayados, ¿sí? De lo que yo necesito. Si a alguien se le pasa, digo, ojo, ustedes no están parando bolas a lo que nos están diciendo. Entonces hay definiciones que hay que crear. Vamos al diccionario, les hago preguntas. Entonces, eso se llama metodología, ¿sí? Eso no es de cualquier forma. Entonces, eso hace la diferencia para que la gente se encariñe, para que la gente no falte a clase, para que la gente se esfuerce por llegar, para que la gente estudie, porque además sabe que es exigente, que te van a preguntar, que te van a tomar la lección, y sobre todo la primera vez uno dice, bueno, la segunda, la tercera vez que uno como un idiota dice, no, no me vuelve a pasar, ahora sí voy a preparar la clase, ¿sí? Entonces, créanme que es un compromiso importante, y siempre debe estar 2 personas. Entonces, la preparación, hombre, meterse a armar un grupo requiere de esfuerzo, requiere dedicación, requiere haber estudiado y conocer el libro. Es muy atrevido que yo me meta a clases de cualquier cosa si no domino un tema, ¿sí? Ahora, si bien es cierto que nosotros distamos mucho de sabernoslas todas, ¿sí? Que el hecho de que haya estudiado el libro completo 16 veces no quiere decir que sepa todas las respuestas, porque muchas veces lo que yo le prometo a la gente es que si no sé, consultamos y buscamos las respuestas. Con Flor estamos todo el tiempo, oiga, ¿qué quiere tal cosa? ¿Que dónde está tal cosa? Ah, una cosa en que entrenamos mucho a la gente es en los barridos electrónicos. Cómo se busca electrónicamente en todas las escrituras, ¿sí? Entonces la gente se acostumbra a que cuando tiene preguntas, en un segundo les mostramos cómo se hacen los barridos y encuentras cualquier tema en cualquier parte, en cualquier escritura. Eso es parte de las capacitaciones que se hacen. Entonces fíjense cómo nuestros instructores están preparados para dictar una clase seria, una clase organizada. Eso es lo que se requiere de un facilitador. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlos? Créanme que no muchos. No muchos. Uno se queda aterrado cuando oye esas clases diciendo barbaridades o la gente que lo hace de cualquier manera o llega a sesiones en que no han leído o empiezan, el desconocimiento hace que la gente le ponga a echar paja y se salga del tema. Cuando nosotros nos sentamos a estudiar el libro Durantia, es el libro Durantia, no hablamos de marcianos, no hablamos de otras cosas, no hablamos de política, nada, ¿sí? Estamos en los documentos de Durantia y ahí nos centramos. Si quieren echar paja, quieren hablar de marcianos, otro día, en otra sesión, en otro escenario, lo hacemos, ¿sí? Pero no cuando estamos en clase, porque es el estudio de los documentos del libro. Básicamente es eso. ¿Y qué creen? Nos acaba de dar un curso extra rápido para ser buenos facilitadores. Muchas gracias, Jaime. Esto es buenísimo. La verdad que yo sí te capto, creo que mis compañeros también.
todo lo que has dicho es muy cierto. Uno tiene que mantener la línea para poder tener el control de esa clase y además estar muy preparado y tener las herramientas y los implementos a la mano. Eso es grandioso. Es un tip que a nosotros nos sirven porque ya estamos en un punto en que vamos a tener que salir adelante, ¿verdad? Invito a Sandra nuevamente, si quieres hacerle otra pregunta al hermano. Ok. Jaime, cuando tú haces tus estudios, tú decías que tienes diferentes hasta libros del Mormón, ¿verdad? Ah, Ok, perfecto. ¿Por qué sacamos una cosa de aquí, otra cosa acá? Y eso es una investigación, ¿correcto? Dime algo. ¿Qué tú piensas de la Biblia? Dice en una parte de Timoteo algo que recuerdo, que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles son tus comentarios acerca de la Biblia? ¿Podemos confiar en ella? ¿Podemos confiar en el Antiguo Testamento? ¿Podemos confiar en el Nuevo Testamento? Hay partes de la Biblia, como por ejemplo los Salmos, los Proverbios, son buenos libros, pero en base al libro de Urantia, ¿qué nos habla acerca de la Biblia? Pero a ver, el libro de Urantia jamás te va a hablar ni bien ni mal de los otros libros. Él hace referencias, ¿sí? Y es más, en muchas partes el libro de Urantia cita algunos pasajes de la Biblia y entre otras cosas corrige que no son escritos de quienes dicen que fueron escritos. Los salmos pertenecen al libro de los muertos, por ejemplo, ¿sí? Y muchos proverbios de los egipcios. O sea, concretémoslos en la Biblia. La Biblia es una compilación de escritos religiosos que han sido la guía de la humanidad por más de 2000 años. Eso lo hace un libro muy respetable, lo que no quiere decir ni que sea la palabra de Dios, ni que sea la última Coca-Cola del desierto, ni que nosotros lo veamos como la última respuesta. Recordemos que la revelación es evolucionaria. La revolución fue dada cuando a la gente, a ver, el Antiguo Testamento, partamos de esa base. El Antiguo Testamento cronológicamente está datado entre 4000 años antes de Jesucristo al año 0, cuando nace Jesucristo, ¿correcto? Cuando empieza el Nuevo Testamento. Esa es la cronología que tienen ellos, que han datado de la cronología del Antiguo Testamento. Ahora, básicamente, el Antiguo Testamento, ¿de dónde nace? Recordemos que es la historia, es el famoso Tanaj de los judíos, ¿sí? El Tanaj es el antiguo, ellos dicen que no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Son los libros judíos o los libros del pueblo hebreo en los cuales ellos alteran para seguir siendo el pueblo escogido de Dios. No es ningún secreto para nadie que los judíos tuvieron una encomienda, ¿sí?, de llevar una parte del conocimiento del resto de la humanidad y fallaron en esa encomienda. Por eso perdieron, ¿sí?, el hecho de ser el pueblo escogido. Hoy en día nosotros tenemos que tener claro, primero que todo, que Dios no tiene pueblos escogidos. Todos somos iguales. Pensar que la Biblia es lo único que hay es un error craso, porque entonces el Señor no le importaban qué pasaba con los africanos, qué pasaba con los asiáticos, qué pasaba, porque es que la Biblia tiene un sitio, una ubicación geográfica que es el Medio Oriente. Y cuando uno estudia el contenido de la Biblia, es apasionante ver, por eso digo que es un magnífico documento histórico y geográfico para poder comprender quién lo escribe, para quién lo escribe. Siempre que tú estudies cualquier libro de escrituras, tú debes ver, uno, ¿cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribe? ¿Para quién lo escribe? ¿Qué contiene? ¿Sí? Y entonces tenemos que ubicarlo geográficamente y entender que tiene una cronología que fue escrito en una época y que después fue compilado. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que como la Biblia no es un libro, sino son muchos libros reunidos, pues a través de la historia los han manoseado, manipulado, alterado, han hecho todo lo que les ha dado la gana con esos libros. Pero el Antiguo Testamento básicamente, aparte de la Torá, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eran los libros de la ley, ¿sí?, el resto es carreta para los judíos. ¿A ti te interesan los ritos de lo que te digo, los 613 mandamientos? Para nada, ¿sí? Para nada, eso no te aporta absolutamente nada, ¿sí? Que en algún momento es interesante lo que dicen, que es bonito lo que dicen, pues sí, pero hay cosas mucho más interesantes y mucho más sustanciosas. De hecho, el Nuevo Testamento, a pesar de que ha sido manipulado, recordemos que el Nuevo Testamento
nace de una secta judía, que era la secta de los nazarenos, los que seguían al profeta de Nazaret. Y nace y se escribe todo en 100 años, ¿sí? Del año 0 al año 100, y sin embargo en el primer siglo es completamente alterado también. Entonces es muy interesante el contenido y tiene cosas fabulosas y tiene cosas muy bonitas. Como les digo, ha sido la guía de la humanidad durante más de 2000 años y mal haríamos nosotros en echarle piches, ¿sí? Tiene muchas cosas buenas, pero ni es la palabra de Dios, ni tiene sentido ya, es lo que les digo. ¿Qué hacemos nosotros aprendiendo a leer todavía en la cartilla Charry o en la cartilla Coquito, como era en la época nuestra, ¿sí? Cuando hoy hay iPad, ya hay computadores, ya hay cosas y tienes una información mucho más actualizada y tienes la información real. Ahora yo te hago una pregunta. Independientemente de las iglesias cristianas que tú quieras o de la religión que quiera utilizar este u otro libro, hombre, tiene sentido que a la luz del conocimiento actual, hablemos científico, no religioso, sigan diciendo que Adán es de hace 4.000 años, de hace 6.000 años, o sea, 4.000 años antes de Jesucristo. Eso es ridículo. Y que fue el primer hombre, eso es ridículo, ¿sí? Es ridículo. Entonces, cuéntame una cosa, ¿qué misterio tiene que te digan que Adán era de hace 6.000 años o de hace 35.000? Ninguno. No cambia nada. Que No. reconozcan que tenemos vacíos históricos, hombre, eso no tiene tampoco ningún problema. Se han perdido, ¿sí? Se han distorsionado, eso no tiene ningún problema. Entonces, en la medida en que la gente deje de ponerle misterio a los libros canónicos, mira, por ejemplo, lo que pasa con el libro de Mormón. El libro de Mormón es un libro que fue dado, está dividido en dos partes. El libro de Mormón narra parte del Antiguo Testamento, porque era la historia del pueblo judío, hasta el reinado de Sedequías. Y después narra la historia de un profeta judío que se llamaba Leí, que es traído a América y narra la historia de ese pueblo, pero en América. Entonces, mientras que el Nuevo Testamento termina en el año 105, el libro de Mormón termina en el año 421 después de Jesucristo en América. Entonces narra 100.000 años de historia, pero trae todo el veneno y los errores del Antiguo Testamento, ¿sí? Más la historia del pueblo del continente americano. Entonces es muy interesante como un documento, de nuevo, religioso, histórico, las compilaciones, pero trae los mismos errores porque, ¿sí? Tiene los mismos orígenes. Entonces, cuando tú coges el libro Durantia, que te esclarece, que te complementa, que te ilumina, que te quita todos los misterios y todos los tabúes y te habla con claridad, pues, ¿qué hacemos estudiando en el libro viejo cuando tenemos el libro nuevo? ¿Para qué más? ¿Sí? Ok, Jaime, muchísimas gracias, muy amable. Continúa, Irmita, por favor. Sí, todo es bien, bien interesante y bien emocionante. Yo también tuve una experiencia difícil con lo de la Biblia. Yo crecí en un hogar católico, al igual que la mayoría. Y cuando llegué a la secundaria, estaba muy chiquita, y empecé a conocer la historia de Mesopotamia y del Tigris y todo eso. Y decía que de 10.000 años, y ya me engañaron porque Adán y Eva fueron hace 6.000 años. Entonces empecé a decir, no es cierto, ya no quiero saber nada con el cura. Pero tuve otras iluminaciones también. Y aquí estoy como lectora del libro. No profeso ninguna religión, solamente trato de ser mejor ser humano. Ahora, Flor, querida, ¿quieres hacer otra pregunta? Perdóname, mi querida Irma, perdóname, Florilla, pero sí debes profesar una religión, Irma, la religión de la experiencia personal, que fue la que enseñó Jesús. No te olvides. Bueno, esa es, pero es la verdadera religión, o sea, la relación personal con Dios y la trato de cada día más y de mejor manera. Adelante, querida Flor, por favor. Bueno, sí, Jaime, yo sé que tú tienes gran conocimiento de todo lo que implica la iglesia, como tú le llamas. Hay algunos detalles que pudieran servir de enlace quizá hacia la revelación. ¿Tú crees que en algún momento dado, hola Mini, se podría dar la niña
puente, podría crearse un puente que eventualmente llegara a ser de mayor trascendencia la revelación, la quinta revelación dentro de la iglesia de los mormones? Bueno, de hecho, ya está. Estamos dándoles una primicia y es que hay una señora hawaiana, una viejita de 85 años, que escribió un libro que se llama La armonía entre las creencias de los santos de los últimos días y la revelación de Urantia. Y ella dice, en este momento estamos traduciéndolo al español y esperamos tenerlo para la Feria de Guadalajara, para lanzarlo. Y ella dice que el libro de Urantia es la revelación anunciada en Doctrinas y Convenios, porque los mormones dicen que vienen más revelaciones y que hay revelaciones que simplemente no nos han sido dadas porque no estamos preparados. Entonces es muy interesante que ya hay un movimiento muy grande de mormones reconociendo el libro de Urantia como la revelación anunciada, como la quinta revelación, o sea que ya es reconocido. Entonces eso es muy importante porque están pasando muchas cosas, ¿sí? Y miren que en el momento hay en el mundo cerca de 15, 16 millones de mormones. La verdad no les puedo decir la cifra, la última cifra, porque estoy un poquito desactualizado, pero 17 millones. Y ella misma dice que sería absurdo pensar que el Señor nos va a dar la última revelación a un grupo de 17 millones de personas cuando es un libro dado para toda la humanidad. De hecho, dice que es el equivalente a la segunda venida de Jesucristo esperada por tanta gente, porque Jesucristo como tal ya no va a volver. Vendría como Miguel, ¿sí? Y resulta que, mire, mientras la gente no esté lista, si ni siquiera reconocemos las verdaderas enseñanzas de él, pues olvidémonos de lo demás. Y aquí está Jesucristo en el libro de Mormón, en el libro de Urantia. Entonces, miren qué interesante, miren cómo está empezando a ser reconocido y están pasando cosas realmente apasionantes. Yo me sorprendo cada día más. Yo nunca quise, inclusive ni siquiera hablar del libro dentro de la iglesia, fui muy respetuoso para que no pensara que les estaba haciendo proselitismo o que les estaba buscando clientes dentro de la iglesia, ¿sí? Pero, oh sorpresa, que ahora son los mormones los que me están buscando a mí para que les hable del libro de Urantia. Entonces, miren cómo el Señor maneja los hilos, definitivamente. Don Jaime, para aportarle algo, es curioso lo que su merced dice cuando esas doctrinas reconocen como la venida de la revelación. Y si uno analiza el Apocalipsis de la Biblia, dice en Apocalipsis 14:6, y vi un ángel con un nuevo evangelio nuevo y eterno para las naciones. Entonces muchos se han cuestionado esa cita porque la Biblia ya está escrita. Entonces, ¿a qué se refiere con esa profecía, como dice la gente? Y muchos han apuntado hacia el libro de Urantia. Mi querido Omar, yo hace mucho tiempo yo inclusive en una época estudié escatología, que es la interpretación de profecía bíblica. Pero, ¿usted quiere leer el Apocalipsis de verdad? Lea el testamento de Juan de JJ Benítez y no se Ah, desgaste. sí, yo, Entonces, sí, hermano, pero mire, no se ponga, no se preocupe por eso, no vale la pena, ¿sí? No no es tratemos de buscar, un mire, punto. yo aquí en mi escritorio mantengo el Corán y lo consulto y lo miro. Ahora, ¿usted cree que porque lo esté estudiando para convertirme o volverme musulmán? No, hermano, porque a veces es muy No, interesante ver la parte de historia porque no nos olvidemos que la diferencia entre los musulmanes y los judíos está en que unos son los hijos de Jacob, ¿sí? Unos son los hijos de Ismael, que son los musulmanes, y los otros son los hijos de Jacob. Entonces es muy interesante desde el punto de vista histórico y religioso cuando uno consulta, pero de ahí a que yo me ponga a interpretar o a que si dice el artículo y el versículo, no me desgasto. Abajo tenemos el libro de Urantia. sí, por eso, a eso es lo que voy. Apuntan hacia eso, es Sí, lo sí. que quería decir. Entonces no es tanto lo que la gente diga, sino es esa frase nomás, eso nomás, resaltar ese punto. Ok, Eso es lo que estoy diciendo, no es lo otro. listo. Claro, a partir de haber recibido y que se están expandiendo los documentos de la quinta revelación, el mundo ha pasado cambios, como dices Jaime, el libro de Urantia mató al coco.
Entonces, esto nos quita muchísimas cosas, mucho lastre encima, los tabúes, las supersticiones, los demonios, los infiernos, Todos los dogmas de fe de todas las iglesias. exactamente. Esto, eh, ¿tú crees que tarde mucho en dar ese salto que es necesario? Porque esta es una escritura, unos documentos de acción, es energía pura. Tenemos que, o sea, yo veo cuando un hombre que se va, un niño que se va a tirar en el trampolín, va y se asoma, y va y se asoma, y ya sabe lo que hay porque lo ha practicado. Con miedo, te vas a caer, te vas a lastimar, pero lo ha practicado y eso es lo que estamos haciendo. Hemos practicado. ¿Crees que este salto tarde mucho? Mira, Irma, te lo respondo de esta manera. No nos olvidemos que esta revelación fue dada para los próximos 1000 años. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es plantando las semillas de los futuros líderes. La revelación es un proceso que va a tomar mucho tiempo, pero muchísimo tiempo en que la gente la acepte. De hecho, hay una escritura que me gustaría compartir con ustedes, o sea, en los documentos, que dice en el documento 132, 3.3, dice, el hombre tiende a cristalizar la ciencia, a formular la filosofía y a dogmatizar la verdad, porque tiene pereza mental para ajustarse a la lucha progresiva de vivir, a la vez que también teme terriblemente lo desconocido. El hombre natural es lento para iniciar cambios en sus hábitos de pensamiento y en su técnica de vivir. La verdad revelada, la verdad descubierta personalmente es el deleite supremo del alma humana. Es la creación conjunta de la mente material y del espíritu residente. Entonces, mira, Sí, eso está hecho para mucho tiempo, ¿sí? Eso no es así tan... Nosotros quisiéramos que bueno, fuera ya, pero sí, va a claro. tomar tiempito. Yo pienso en este punto que sí tienes razón, está dado para 1000 años. Y nosotros, ahorita los que estamos aquí como adultos, no sé, Omar, si lo ve desde el mismo punto de vista, porque sabemos que la mente, así como el ajustador cambia de nombre conforme a la etapa en que estamos viviendo, Omar está en otra etapa distinta que Flor, Sandra, tú y yo. Entonces, los jóvenes están creciendo, los que están creciendo en esto. Yo creo que los 1000 años es como para empezar la etapa de luz y vida. No, mira, es muy posible que la etapa de luz y vida ya haya comenzado, ¿sí? Lo que pasa es que es un proceso muy largo, porque lo primero que tenemos es que volver a la etapa de valores, en un mundo tan despelotado y tan perdido en la corrupción y en todos los atractivos del mundo, llamémoslo así, ¿sí? Eh, Tenemos que volver a los valores de la familia, a que pensemos en la importancia de lo que es ser un papá y una mamá, a que pensemos en la importancia de que los hijos sean educados a la manera del Señor, en que realmente podamos enseñar. Mira, de nuevo, y te cito otra parte, tal vez para, que es de lo más importante, que está en el documento 196, 1 a 3, que dice, seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del maestro de servicio altruista al hombre. Urantia no es simplemente es como los pastores evangélicos andar recetando o recitando eh, documentos y numerales, ¿sí? Urantia es vivir, Urantia es servicio, Urantia es esforzarnos, es estudiar. Dice, una de las cosas más importantes del vivir humano es descubrir en qué creía Jesús. ¿Cómo descubres en qué creía Jesús sin estudiarlo? ¿Cuáles eran sus ideales? Luchar por alcanzar este propósito excelso de la vida. Y recuerda, de todo el conocimiento humano, el que tiene mayor valor, de todo el conocimiento humano, es conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Realmente nosotros nos esforzamos por conocer ese libro cuarto, por conocer todo lo que dio Jesús. Mira, yo hubiera querido tener hijos pequeños cuando leí cómo Jesús crió a sus hermanitos. Ya mis hijos son unos viejos, casados y ya todos, ¿sí? Pero las enseñanzas que hay para una familia
que quiera vivir las enseñanzas del maestro y tomar su vida como hombre, todo lo que nos enseñó, es una maravilla. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Ahí es cuando vamos a ser mejores personas. Bueno, quizá porque el padre me regaló el don de ser mamá de mi nieto. Yo lo crié desde que tiene un mes de edad, ahorita tiene 13 años. Y mi vida cambió en lo que es de hace 7, 8 años, cuando él era muy chiquito. Él estaba aprendiendo acerca de Urantia. No le cambias la mentalidad, él sabe, no piensa en los infiernos ni en las cosas, siempre hace su oración al ángel. Creo que está en nosotros una forma de ser facilitador, podría ser ayudar a las familias con clases de policultura, incluido la espiritualidad, para que aprendan a ser los padres, para que aprendan a tener la tolerancia y cómo dominar sus impulsos de ira que nos dan cuando los niños hacen sus travesuras, sus rabietas. Mira, Irma, hoy oía una entrevista de unas monjitas que están dedicadas a reconstruirle los pies a las familias venezolanas que están llegando a Colombia. Gente que llega de hecho, caminando con las llagas, con los huesitos expuestos, y mañana, de hecho, ¿qué les cuento? Es para llorar. Sacaron una crónica que es para llorar. Hay unas monjitas que se dedican únicamente a hacerles curaciones, a que recuperen la carne viva, a ponerle zapaticos limpios, a darle comidita. Eso es vivir, eso es el servicio. Es preocuparnos por los viejitos, es preocuparnos por los presos, es preocuparnos por las madres solteras, es preocuparnos por hacer justicia en un mundo de injusticia. Eso es una vida altruista, no simplemente es andar recitando versículos o documentos de Urantia. Ese servicio, dedicar tiempo a preparar una clase. O sea, ustedes que están trabajando en el Radio Urantia, están tratando de llevar un mensaje en este mundo podrido donde todo lo que uno ve son cosas malas, de llevar un mensaje bonito, distinto, limpio, ¿sí? Refrescante. Eso es altruismo. Así es. Por eso hemos dado a la labor de invitar a gente con experiencia, con conocimiento como eres tú. Tenemos una valiosísima colaboradora aquí, la señorita Flor. Es una persona de las grandes ligas, yo le he dicho, y la reconozco de que su conocimiento es bueno. Tú mismo eres una persona con experiencia que ha conocido a mucha gente y queremos que los hermanos en el mundo sepan sus opiniones. Esta entrevista es para eso, para que nos des un poquito de esa luz que tú has recibido del Padre y para que compartirla con todos los que nos escuchen. Sean pocos, sean muchos, algún día llegaremos a más y a más. Pues yo les agradezco mucho por esta oportunidad y bueno, yo creo que es justo y necesario porque las cosas tan largas también la gente se aburre. Sí, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Omar, Flor, Sandra. Yo nada más. Bueno, mi última pregunta. Sí, Flor, sigue. Sandra, por favor. Bueno, mi última pregunta sería algo que me intriga. El Vaticano tiene muchos secretos, ¿verdad? ¿Tú crees que el Vaticano tenga conocimiento del libro de Urantia? ¿Ellos sepan algo del libro de Urantia? Con absoluta seguridad, pero a ver, acuérdate que el Vaticano es un estado político, Sandra. Ahora, yo no quiero, porque así como hay miércoles, vamos a ver escándalos como el de la pederastia o el escándalo de lavado de dinero del Banco Ambrosiano del Vaticano, puedes encontrar todas las porquerías, pero también cuántos curas buenos hay, cuánta gente buena hay, uno no puede estigmatizarlos, ¿sí? Entonces ahora, que haya secretos o no haya secretos, mira, a mí eso es algo que me tiene sin cuidado, ¿sí? Acuérdate,
es un estado corrupto como todos los estados que hay en el mundo. Entonces a mí eso, pero eso no quiere decir que no haya gente buena adentro, eso no quiere decir que no hayan hecho una gran labor. Cáritas de la parte de servicio de la Iglesia Católica es ejemplar, ¿sí? O sea, yo he visto cosas fabulosas, yo tengo unas magníficas relaciones con sacerdotes católicos, gente buena que trabaja, perfectos, no, Pero humanos. a tu concepto, ¿tú crees que ellos sí tienen el conocimiento entonces del libro de Urantia? Pero claro, como lo tienen todas las iglesias, lo que pasa es que acuérdate que nosotros les dañamos el negocio. Porque Claro que sí. lo que estamos diciendo es que tú no necesitas ni un sacerdocio ni una religión para tener un contacto directo con el Padre. Entonces, imagínate, le estamos quitando clientela, le estamos quitando diezmos, limosnas, eso no les interesa. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Por mi parte, te estoy sumamente agradecida. He aprendido de ti muchísimo. Y pues ahora yo me despido y continúan mis compañeras. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Muchísimas gracias nuevamente. No, señora. Queremos que esté para la próxima vez. Así de manera rapidita y fácil, simple, lo más rápido que se pueda. Nada más menciónanos la importancia de la familia. Tú hablas mucho de la familia y de la trascendencia de la familia. Háblanos un segundito para que quienes nos estén escuchando puedan captar ese mensaje de tu parte. A ver, la familia, lo más importante saber es que la familia tiene un origen divino, ¿sí? El Padre, a ver, la Trinidad es la primera unidad familiar. Padre, ¿sí? Primera fuente y centro. Hijo es hijo madre, segunda fuente y centro, y el hijo de ellos dos es el Espíritu Infinito. Después en el segundo nivel está el hijo creador, el Espíritu materno, que es la compañera del hijo creador, y nosotros somos los hijos, ¿sí? Se nos está enseñando, Jesús vino y nos dio un ejemplo de cómo dirigir su familia, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender que educar hijos bajo el esquema de una familia, de unos padres responsables, ¿sí? Que amen a sus hijos, que velen por sus hijos, que los eduquen y los corrijan, hace gente y sociedades diferentes. Tenemos que volver a luchar por esos principios. Realmente tenemos muchos ejemplos. De hecho, hay una charla que yo tengo sobre la familia, ¿sí? Que los invito cuando alguien quiera trabajar un poquito más sobre ese tema, pero la familia es de origen divino, no es porque sí, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el hombre es hombre con unos atributos que son únicos, inherentes al hombre, como la mujer tiene otros atributos como la maternidad, que es único, ¿sí? Yo puedo ser, aquí nosotros cuando una persona es muy buena decimos que es una madre, ¿sí? Ajá. Un hombre puede ser una madre, pero digo que a pesar de que podamos ser unas madres, la mamá es la mujer, la que tiene los atributos, unas características que son eternas y que será una marca eterna por toda su vida hasta que llegue al paraíso y sigamos en otras actividades. Entonces, eso es algo que vale la pena estudiar un poquito y entender, ¿sí? Pero realmente es muy lindo entender que la familia es de origen divino. Por eso, los que no hayan tenido los hijos tendrán la oportunidad de criar hijos en los mundos de estancia, porque es una experiencia. Cuéntame una cosa, ¿cómo vas a saber tú lo que es ser un padre sin tener hijos? Es imposible, es una experiencia. Acuérdense que el libro nos enseña lo que es el conocimiento vivencial y el conocimiento experiencial, ¿sí? Uno es por antigüedad y el otro es por una vivencia puntual. Entonces, para ser papá hay que tener hijos, punto. Tú nunca sabrás lo que es tener un hijo hasta que no tengas uno y no sepas lo duro que es y que los hijos le sacan canas a uno y todo lo que quieras. Pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Jorge. Jaime, muchas gracias. No, Jaime, gracias. Jorge, el otro. Con mucho gusto. Yo le subo la grabación mañana y está disponible para ustedes, ¿sí? Yo la dejo montada y la pueden manejar como quieran, ¿ok? Muchas gracias. Muy amable, don Jaime. No, Un placer y qué gusto. En nombre de Radio Urantia y por haber sido el protagonista de nuestro primer programa, la entrevista. Muchas gracias, Jaime. con mucho gusto. Don Jaime, Que pasen don Jaime, muchas muy gracias. buena noche. Muy Muchas buenas noches, gracias. Jaime. Muchas gracias porque Gracias. conocemos esa parte.